Hola, buenos días. Bienvenidos a UTEL Talks. Mi nombre es Juan Pablo Marleto y el día de hoy vamos a hablar de las emociones. Bueno, en principio quisiera contarles mi formación y el origen de todo esto. Yo soy psicólogo, soy egresado de la universidad. Me he egresado el año pasado, en el año 2018. Y previo a eso, bueno, hice un trabajo personal muy fuerte, desarrollo personal, que bueno, se culminó evidentemente con mi formación profesional. A raíz de eso, hace aproximadamente 2 años, creé Trascender, que es mi empresa, ya dejó de ser un proyecto. Lleva 2 años en funcionamiento y Trascender lo que busca es llevar mayor conciencia, mayor bienestar a las personas en materia de psicoterapia y formación, en este caso a nivel de, bueno, con talleres, cursos en materia de gestión emocional, ¿sí? El eslogan de Trascender es observa y silencio, porque básicamente es lo que yo trato de transmitir tanto en psicoterapia como en el ámbito, digamos, educativo. Hoy en día nos hemos convertido lamentablemente en seres muy reactivos. Bueno, es algo que venimos trayendo desde la antigüedad. Entonces hemos dejado la contemplación de lado y eso nos trae algunos conflictos o problemas de manera cotidiana, ¿no? Entonces una de las sugerencias que hago en psicoterapia y tanto en mis cursos es que observemos la realidad, que tratemos de observar, que hagamos silencio mental si se quiere, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar, sobre todo quiero que se lleven brevemente esta idea, que es si evidentemente las emociones o el ámbito emocional nos dominan o en este caso supeditan, digamos, a la parte racional, ¿no? Yo esto lo inicié, bueno, el tema del desarrollo personal, vuelvo un poco a mi historia. Mi desarrollo personal yo lo inicié haciendo psicoterapia. Y hace aproximadamente 6 años la psicoterapeuta me dijo una frase muy poderosa, que es que es lo siguiente, es muy simple. Me dijo, mira Juan Pablo, todo lo que sientas tú ahora en este momento está bien, ¿no? Esa frase caló en mí porque, digamos, yo había entrado en un estado depresivo en el cual no me permitía, digamos, expresar, ni siquiera sentir, digamos, tenía un juicio muy fuerte con mi sentir. Y a partir de eso, bueno, mi vida cambió, ¿no? Hice montones de cuestiones, formación, pero también desarrollo personal con psicoterapia y algunas cuestiones. Hice un diplomado también en memoria celular que me ayudó muchísimo. Y pude, digamos, transitar un camino en donde ya las emociones eran un aliado para mí. Ya no estaba como en esa lucha permanente interna, en donde lo racional se golpeaba siempre con lo emocional, ¿no? Yo era una persona muy mental y ahora trato de que ambos ámbitos, las emociones y el ámbito racional, o bueno, yo le llamo cognitivo, vayan como de la mano, ¿no? Entonces la pregunta es si las emociones nos dominan, ¿no? O si las emociones te dominan, ¿no? Hay que tener en cuenta el primer, la psicología cognitiva, si se quiere, es la primera en empezar a desarrollar un área de experimentación. Y uno de esos referentes es Paul Ekman, que en definitiva saca esta conclusión a partir de los estudios y experimentaciones que él ha iniciado, ¿no? Estamos hablando de los años 70, 80, por ahí. Y bueno, él lo que nos menciona es que las emociones las experimentamos como nos suceden, no como las hemos elegido,
¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que hay cierta espontaneidad en las emociones, ¿sí? Son espontáneas. Ahora vamos a ver un poco de manera conceptual qué son las emociones, muy rápidamente, para que entendamos un poco el marco teórico, conceptual, ¿no? Sobre todo basados en las neurociencias. Hay que tener en cuenta que las emociones, ¿sí?, son respuestas fisiológicas, son respuestas corporales, que tienen una finalidad de adaptación biológica. Esto quiere decir que la única persecución que tienen las emociones en el momento que se empiezan a materializar es que nosotros nos podamos adaptar en el entorno, ¿sí? Esto es, si por ejemplo estamos en una situación de peligro, que toda nuestra fisiología, ya sea con mayor irrigación sanguínea, por ejemplo en los músculos, nos den la posibilidad de una huida, por ejemplo, ¿no? Todos estos recursos emocionales sirvieron a nuestra supervivencia. El ser humano, además de ser un ser gregario, social, racional, es un ser emocional. Entonces, todos estos tipos de respuestas, ya sean de manera desagradable o agradable, nos sirven, tienen como objetivo nuestra supervivencia, ¿sí? Como bien dice, las sentimos en el cuerpo, son inconscientes, muchas de estas respuestas son automatizadas en nuestro cerebro y, digamos, no tenemos una medida de control, si se quiere, para su expresión. Vamos a dejarlo ahí. Y también hay que saber que, bueno, intervienen muchas estructuras en el cerebro. El cerebro finalmente es el que controla toda esta parte, ¿sí? Yo le llamo estructuras neurofisiológicas y son en definitiva las que materializan, ¿no?, a través de descargas hormonales, por ejemplo, todo nuestro cambio fisiológico, ¿sí? Luego hay un tema como de mucha confusión a veces, de mucho debate incluso entre la psicología, es si las emociones se pueden reprimir o no. Hablando francamente, digamos llanamente y en el sentido de que yo mismo lo he experimentado, yo creo que las emociones no se pueden reprimir, sino que podemos esconder su expresión, ¿no? Por ejemplo, yo ahora en camino hacia la hotel me estaba sintiendo ansioso, ¿no?, por el tema, digamos, que iba a estar expuesto y todo eso, ¿no? Y verbalizar, digamos, por ejemplo, en este momento, como yo me estoy sintiendo ahora, yo ahora estoy relajado, estoy bien, pero previo a eso sentí un estado de ansiedad, es muy bueno verbalizar lo que se nos está pasando. Si escondemos o si tratamos de negar lo que estamos sintiendo, vamos a entrar en un conflicto y eso nos genera mucho estrés, por ejemplo, ¿no? Continuamos. Bueno, muy rápidamente también hay que saber cómo segmentar en este caso o cómo clasificar las emociones. Hay muchas clasificaciones, hay muchos autores, pueden encontrar muchísima bibliografía. Yo me baso mucho en la escuela española. Por ejemplo, hay un libro que es muy bueno que se llama Competencias Emocionales, de Rafael Vizquerra. También hay otro referente que se llama López Casa, Omar Romero. La escuela española me parece que es la más académica, tiene mejor contenido y tiene recursos muy prácticos, por ejemplo, en lo que es materia de educación emocional. Entonces, para segmentar las emociones hay que tener un sentido práctico, que esto quiere decir, como tal, como dice Mar Romero, las emociones no se aprenden por apuntes, sino que las vivenciamos, ¿no? No se aprenden por apuntes, sino hay que vivirlas. Entonces, yo he encontrado la mejor segmentación es cuando, bueno, en el libro de Rafael Vizquerra nos menciona emociones de aproximación y de evasión. Creo que entender de manera intelectual cuáles son las emociones de aproximación y de evasión nos sacan esa idea de negatividad o positividad, ¿no? El esquema bidimensional de Russell nos menciona justamente, él hace como una valencia, como si fuese una partícula, digamos la emoción fuese una partícula cargada, ¿no?, en donde puede ser positiva o negativa, ¿no?
Entonces, ese tipo, bueno, como tiene una connotación y cada quien tiene su subjetividad, ¿no?, con respecto a la negatividad y a la positividad, lo mejor tal vez es pensar en aproximación y evasión porque todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Aproximación es algo que me acerco y evasión es algo que evito, ¿no?, evidentemente. Entonces hay emociones en las cuales nosotros nos vamos a estar aproximando permanentemente y hay emociones las cuales nosotros nos vamos a estar evadiendo todo el tiempo, ¿no? Por eso es muy importante, por ejemplo, luego lo vamos a ver más adelante, en las escuelas, mantener una plataforma emocional en las aulas, por ejemplo, estamos hablando de niveles de primaria, secundaria y prepa, por ejemplo, en donde podamos tener una plataforma emocional de aproximación. Eso quiere decir que los chicos vayan motivados, por ejemplo, a la escuela, ¿no? Entonces las emociones de aproximación podemos mencionar, no sé, la alegría. También hay autores que mencionan el bienestar, yo estoy muy de acuerdo, la emoción de bienestar, digamos, se siente. Uno cuando está a gusto, cuando está pleno, eso se vibra dentro del cuerpo incluso, ¿no? Entonces podemos hablar de alegría. La sorpresa también estaría integrada en una emoción de aproximación, porque la sorpresa está muy atada a la curiosidad, por ejemplo, y eso nos puede llevar a la creatividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta este tipo de clasificación de aproximación-evasión, lo pueden encontrar en Competencias Emocionales de Rafael Vizquerra. Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿no?, ¿realmente es práctico, nos sirve dominar nuestros estados emocionales? O como quien dice, ¿yo puedo controlar mis emociones? Yo le pondría, en primer término, tenemos que ser conscientes de lo que estamos sintiendo en el momento presente. Entonces podemos hablar de conciencia en vez de dominación. La dominación creo que nos va a llevar a un estado de lucha permanente con nosotros mismos, generando un desgaste. Es como si el mundo racional y emocional estén así, ¿no?, todo el tiempo chocando. No permitirse sentir tal emoción, por ejemplo, puede ser parte de esto, ¿no?, de querer dominar algo que es ingobernable, ¿no? Estamos hablando de que las emociones tienen que ser un aliado, ¿no? Entonces, darle conciencia es ser consciente de lo que estoy sintiendo en primer término. Entonces, yo soy más partidario de ser un aliado de los estados emocionales. En mis cursos, en los talleres que brindo, tanto para docentes, en realidad está indicado para adultos también, lo primero que hacen es hacer un reconocimiento corporal de sus emociones, ¿no? Primero vemos toda la clasificación que hemos visto, emociones de aproximación, evasión, dónde se categoriza cada una, y luego hacemos una evocación de la memoria. ¿Por qué puse el término evocación de una memoria? Porque en neurociencia se sabe que la memoria es un acto creativo, ¿no? No es información que tenemos ahí guardada, sino que en el momento que evocamos la memoria, se entablan circuitos neuronales que son muy similares a la creatividad, a la imaginación. Entonces la memoria es un acto creativo, ¿sí? Entonces evocamos la memoria de un hecho, puede ser, por ejemplo, yo puedo evocar la memoria ahora de mi estado de ansiedad previo a esta charla, ¿no? Entonces, ¿dónde lo siento? Por ejemplo, yo siento el miedo en mis manos siempre, primero. Siento la sudoración antes que otra cosa. Entonces hay que como que determinar dónde yo siento la emoción primero, porque hay quienes lo sienten por ahí en el pecho, en la cabeza, ¿no? Es diferente en cada uno, es subjetivo. ¿Cómo lo siento? La intensidad, por ejemplo, yo tiendo a tener las manos húmedas por default, ¿no? Entonces, cuando siento miedo, se me enfrían muy rápido, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí puedo determinar cómo lo siento. Y en el contexto en el cual estoy, ¿no? Con quién estoy, qué estoy haciendo, estoy en el trabajo, estoy en mi casa, ¿no?
Y es importante tomarse el tiempo, así como dedicamos tiempo en comer, en leer, en ir al gimnasio, caminar, correr, sacar a los perros a pasear, hay que dedicarle tiempo a este tipo de ejercicios, ¿sí? No los podemos así como sacar conclusiones muy rápidas, sobre todo al inicio porque no tenemos como esta educación emocional para este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es observar cómo me siento, cómo siento mi cuerpo, cómo lo reconozco. Y bueno, ahí menciono si dudas al inicio, si tienes como muchas dudas, esto es miedo, es enojo, ¿no? Quiere decir que estás aprendiendo, es bueno dudar al inicio, quiere decir que estás practicando, ¿no? Y hay otra cuestión, no hay que exigirse, en esto no es que vamos a ganar una calificación o nos va a ir mejor, ¿sí? O sea, nos tenemos que sacar ese chip de la cabeza del tema de las exigencias, ¿no? Es un ejercicio sobre todo para dar mucha compasión a uno mismo, por ejemplo. Esto es un ejercicio muy bueno, esto lo pueden ver, yo lo tengo publicado en mis aulas virtuales, en los cursos que estoy brindando. Cualquiera, luego tenemos un espacio para preguntas, así que cualquiera que esté interesado se puede sumar a estos circuitos virtuales y puede descargar estos ejercicios. Muy bien. Bueno, les muestro esta imagen. Este señor, bueno, está enojado, ¿no? Es evidente, bueno, más que enojado, está en un estado de ira completo, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de desbordes emocionales, si no tenemos una previa educación emocional y estamos inclinados hacia la dominación, como bien lo mencionamos anteriormente, pues vamos a tener estas situaciones, ¿no? En donde, por ejemplo, el enojo es como la última instancia de supervivencia que uno tiene. Generalmente uno puede, digamos, frente a una situación de peligro, huir, ¿no? Son como recursos de supervivencia básica, ¿no? Puede huir o si se encuentra acorralado o si tiene la entereza, digamos, y la fuerza como para enfrentar la situación, lo que hace es enojarse, ¿no? El enojo tiene mucho que ver con eso. Por eso el miedo y el enojo son energías muy similares en ese sentido. Imagínense en una situación laboral plantear una discusión como si fuese de vida y muerte, ¿no? Es irreal, es ilusoria, porque digamos, este señor no está en un estado de vida y muerte, o sea, no tiene un oso o un tigre o no sé, algún peligro inminente donde peligre su vida, sino que tiene 2 colaboradoras, o no sé quién sabe, digamos, cuál es su relación o vínculo laboral, se nota que es un contexto laboral, pero bueno, también es bueno reconocer las emociones en los otros, ¿no? Este señor, bueno, se podría decir que está posterior al enojo, ya está en un estado de ira completo, ¿no? Pero, ¿para qué nos sirve esto? Si nosotros hacemos un reconocimiento previo, ¿no? Cuando empieza esa pulsión, por ejemplo, por ejemplo, yo el enojo lo siento siempre en los brazos primero, siento con una vibración de querer golpear o romper algo, ¿no? Que es natural, es normal. Cuando empezamos a sentir eso decimos, estoy sintiendo enojo entonces, ¿no? Cuando hacemos un ejercicio previo de reconocimiento. Y le damos tiempo, hacemos introspección, ¿no? ¿Cuál fue la situación que me enojó, ¿no? Luego vamos a ver de qué se trata el desenfoque, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿cuáles son las claves de pensamiento que se generan a partir de esa emoción, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos generados a partir de esa emoción? Generalmente en este mundo moderno, casi todos nuestros estados emocionales son generados por pensamientos internos. Entonces hay que evaluar y hacer introspección, hacer análisis en qué fue, digamos, que bueno, esas son las siguientes imágenes, qué fue lo que me desencadenó, por ejemplo, este estado de furia, ¿no? Yo he implementado una técnica que es muy buena, se llama la técnica del stop, ¿sí? Implica realizar un acto presente cuando reconocemos una emoción. Esto es, por ejemplo, lo que yo acabo de hacer previamente de llegar aquí a mi charla, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te sentís, Juan Pablo? Incluso uno puede mantener esos diálogos, ¿no? Internos, ¿no? Eso brinda mucha conciencia, por ejemplo. Hacer un acto presente implica en ese momento qué estoy sintiendo, no qué voy a sentir mañana o qué sentí ayer, sino en ese momento.
cuando reconocemos la emoción. La técnica del stop lo que a mí me hace es justamente paro cualquier situación en la cual yo sé que inevitablemente voy a tener alguna situación desagradable. Por ejemplo, como vimos en la imagen anterior. Entonces, incluso hasta poner la mano, ¿no? Hago un stop, me retiro por ahí de la escena, ¿no? Del contexto, y hago un ejercicio de introspección, ¿no? Esto nos va a dar mayor conciencia. Para que tengan en cuenta, la conciencia es todo lo que nosotros conocemos, ¿no? En principio, es un concepto muy rápido y muy que se me viene ahora a la mente. Dar conciencia es hacer cognoscible algo, hacer que yo lo conozca, ¿no? O sea, que esté dentro de mi ámbito racional, si se quiere. Entonces, con la técnica del stop lo que vamos a hacer es detenemos. Este ejercicio también lo pueden, les puedo dar la liga para que lo puedan ir probando y practicando. Pero lo que hacemos es detener la historia en donde nos lleva la emoción. Recuerde que las emociones es energía en movimiento. Con lo cual, la emoción siempre nos va a llevar de un sitio a otro, ¿no? A una situación y a un contexto, ¿no? Entonces, detenemos la historia que siempre nos llevan al mismo sitio. Esto es, siempre generalmente nosotros tenemos representaciones mentales, las emociones son un anclaje, digamos, de esas representaciones mentales, y generalmente nosotros repetimos esa historia permanentemente en diferentes contextos, ¿no? Eso es en ámbitos un poco más psicoterapéuticos. Pero, entonces, ¿cómo detenemos la historia? Deteniéndonos, ¿no? Y finalmente, a nivel neurológico, nos va a estimular la memoria a largo plazo. Esto es que vamos a hacer un mejor anclaje de la emoción y todo lo que podemos, en este caso, ver como la parte cognitiva, ¿no? La técnica del stop en automático baja el estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a empezar a respirar, voy a estar en un estado de conciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a notar que nuestra frecuencia cardíaca baja, ¿no? Por ejemplo, estoy mencionando emociones que nos traen problemas, siempre como el miedo, el enojo, ¿no? La tristeza es un capítulo aparte, que si quieren, bueno, lo podemos desarrollar en otra charla, porque la tristeza es un ámbito muy amplio. Indudablemente vamos a sentir bienestar con solo hacerlo, si detenemos, en ese caso, si nos detenemos en la acción, si hacemos un acto de contemplación, vamos a sentir bienestar, sin importar el resultado. Recuerden que no hay que buscar un resultado ahora, ¿sí? Y vamos a notar que vamos con la puesta en práctica de la técnica del stop, vamos a ir aumentando nuestra autonomía emocional. ¿Qué es la autonomía emocional? La autonomía emocional es una de las competencias emocionales que un ser puede tener. La autonomía emocional finalmente es, más allá del contexto, más allá de las situaciones, yo puedo gestionar mis emociones de manera consciente, ¿sí? Eso es la autonomía emocional. Ahí puse, bueno, por ende somos más inteligentes. La inteligencia emocional va muy de la mano con esto, ¿no? La inteligencia emocional es una práctica, finalmente es el resultado, ¿no? Si nosotros hacemos una adecuada, saquemos la palabra buena, una adecuada gestión emocional, evidentemente estamos aumentando nuestra inteligencia emocional. Vamos a hablar de dos emociones que son como las que siempre están ahí molestando, ¿no? Si se quiere, ¿no? En nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, que una es el enojo, ¿no? Una vez que lo puedo reconocer, que hago un ejercicio de reconocimiento corporal del enojo, recuerden que, por ejemplo, hay quienes lo sienten en los brazos, hay gente que le arde la cabeza, o sea, se les explota, parece que tienen un globo a punto de explotar en su cabeza. Una vez reconocido, hago el stop, ¿no? En este caso, lo que voy a hacer es primero respirar, respiro, tranquilo, no pasa nada, y sacamos el enfoque del enojo. El enojo tiene una particularidad que nosotros nos enfocamos hacia aquello que nos está enojando, ¿no? Entonces, hacer un desenfoque, digamos, de eso que me está enojando, que puede ser una persona, una situación, etcétera, etcétera, esto es, simplemente me corro, ¿no? Corro mi campo visual incluso, ¿no? Si por ejemplo ahora, no sé, la cámara, por ejemplo, me empieza a enojar, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es, yo la estoy viendo y tengo deseos incluso hasta
de infringir un daño, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy enfocado, lo que hago es desenfocarme, me desenfoco. Ya de por sí ese acto nos brinda mucha conciencia en el momento y guiamos los sentidos hacia otro foco, ¿no? Que puede ser salirnos de la habitación en donde estamos, ¿no? Por eso cuando nos enojamos incluso también pueden dar un portazo, pero irse del lugar, ¿no? Eso no estamos negando la emoción, nosotros nos sentimos enojados. Lo que estamos haciendo es haciendo una buena gestión del enojo, por ejemplo. Entonces, en ese momento sirve también hacer introspección, bueno, a ver, y hablarnos a nosotros mismos, con un estado compasivo incluso. A ver, Juan Pablo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué te enojaste de esa manera? ¿Qué fue lo que detonó? ¿No? ¿Qué fue lo que detonó? Ah, porque me dijo tal cosa o lo que sea. Ok. Luego, si lo queremos llevar a un ámbito psicoterapéutico y de análisis, podemos ver las causas y todo eso, pero la verdad no tiene mucho sentido tampoco buscar las razones por las cuales yo me estoy enojando en ese momento. Lo que sí sirve es hacer una buena gestión, ¿no? Porque sabemos que el enojo finalmente no nos lleva. Hay una frase que dice, nunca tomes una decisión estando enojado, ¿no? O sea, y es por eso. Y evidentemente, donde vamos a ver el primer impacto es en las relaciones interpersonales, que es otra de las competencias emocionales. En ese caso, digamos, esta técnica mejora las relaciones interpersonales porque nosotros nos estamos haciendo responsables de nuestro enojo, que es muy importante. Si nosotros exteriorizamos el enojo y lo hacemos responsable a nuestro contexto, ya sea una persona o la situación, no estamos siendo responsables de lo que estamos sintiendo. Con lo cual estamos como delegando esa responsabilidad y eso daña mucho las relaciones, ¿sí? El miedo y el enojo van como de la mano, lo habíamos dicho, ¿no? En la única situación en la que sirve el miedo es cuando nuestra vida peligre, yo creo. Si están, no sé, salen en un callejón oscuro, escuchan pasos y sienten que los van a asaltar, no se pongan a hacer la técnica del stop, ¿no? No hagan, voy a ver, no sé qué, no. Evidentemente la situación, el contexto amerita que uno sienta miedo para reaccionar, porque las emociones nos dan una respuesta mucho más rápida de lo que nos dan nuestro sistema racional, si se quiere, o el sistema cognitivo. Es mucho más rápido, es mucho más reactivo, si se quiere. Entonces, está muy arraigado, o sea, sentir el miedo está muy arraigado, es inherente también a los estados de ansiedad. Los circuitos de ansiedad se activan justamente con el miedo. Entonces, nosotros tenemos, como somos seres sociales, quiero decir, tenemos algunos miedos que son, haz de cuenta, los llevamos prácticamente en el ADN, los llevamos en la sangre todos. Que tienen que ver con representaciones mentales que incluso tuvieron nuestros antepasados, ¿no? Que es el miedo al rechazo, o sería la expulsión de nuestro clan, el miedo al abrigo y al alimento, y el miedo al abandono. Y estos miedos, aunque estamos en el siglo XXI, sociedades avanzadas, tecnología, lo que sea, esos miedos se siguen activando de alguna manera. Entonces hay que saber reconocerlos y verbalizarlos, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una relación de pareja, sirve mucho conocer estos ámbitos nuestros. Las relaciones de pareja sirven muchas veces de espejo para que nosotros conozcamos dónde tenemos arraigados los miedos, ¿no? Por ejemplo, antiguamente tener miedo al rechazo era una función biológica, porque si a uno lo echaban de la caverna, pues prácticamente tenía todas las chances de que, no sé, ser comido por algo, por alguien, ¿no? Entonces, pero hoy en día sentir ese miedo de abandono, de rechazo, es como no tiene mucha funcionalidad, ¿no? Fíjense que no estoy diciendo que sea bueno o malo, sino que no tiene funcionalidad, no tiene una razón de ser. Estamos viviendo una situación por ahí ilusoria y eso nos lleva a más pensamientos ilusorios y más emociones que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, para superarlo hay que reconocerlo antes, ¿sí? Una de las definiciones de competencia es querer y poder. Quiero reconocer mi miedo, puedo reconocerlo para luego pasar al tema de la gestión.
Sirve mucho verbalizar, ¿no? Sobre todo a nivel, por ejemplo, yo siempre lo pongo a nivel pareja, porque es una de las relaciones que a veces nos genera mayor conflicto. Es, mira, yo siento mucho miedo de que tú te vayas de mi casa o de que tú te vayas de nuestra casa, porque me voy a sentir expulsado o abandonado, ¿no? Hablarlo de esa manera sirve mucho. ¿Por qué? Porque el otro va a escuchar que uno se está haciendo responsable de su emoción y de sus estados emocionales. Como bien decía, digamos, la adecuada gestión emocional repercute directamente en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Es muy bueno esa frase, siento miedo, la verdad es como empodera incluso, ¿no? Siento miedo a, y lo digo, y eso en definitiva repercute también en la autoestima de uno. Otro concepto que quiero que se lleve en el día de hoy es, la autoestima es, lisa y llanamente, es aceptar cómo nos sentimos, ¿sí? Tener confianza en lo que siento, eso es básicamente la autoestima. Si yo tengo confianza en lo que siento y no lo enjuicio, va a repercutir de manera positiva en mi autoestima. No tengo que tener pensamientos positivos, me tengo que fijar qué estoy sintiendo y aceptarlo, punto. No hay más que eso. Facundo Manes me encanta, es un neurocientífico argentino, tiene bibliografía. El cerebro del futuro es un libro muy bueno de neurociencias, muy bueno. Y él lo menciona, las emociones y la razón trabajan en conjunto, ¿sí? No tenemos que estar chocando, no es que una domina a la otra, sino que trabajan en conjunto. Y nos llevan siempre a una situación, a la mejor situación posible, ¿sí? Las emociones no vienen aquí a castigarnos o a decirnos lo mal que nos sentimos, no, sino que nos quieren llevar a la mejor situación posible, una situación en principio de supervivencia, pero luego a la mejor situación posible. Y a decidir de manera rápida y eficaz. Las emociones son respuestas muy rápidas, y son eficaces en la mayoría de los casos. Entonces, Facundo Manes en El cerebro del futuro es un libro muy bueno, me lo regaló mi hermana, se lo agradezco, porque me sirvió mucho para inmiscuirme en este tema de las neurociencias que hoy en día están estudiando estos temas que tienen que ver con las emociones. Finalmente, en las escuelas, ¿qué necesitamos en las escuelas? Tener plataformas emocionales que estén arraigadas en la curiosidad, pero sobre todo en el bienestar, que los chicos se sientan bien adentro de un aula. Si nosotros tenemos un ponente, ¿no? El cual lo vemos estresado, lo vemos enojado, recuerden que las emociones se contagian, con lo cual el estado emocional, por más que yo verbalice que no estoy enojado, si estoy enojado todo el mundo lo va a sentir alrededor. Entonces, pero también tenemos que incentivar el tema de la admiración, la curiosidad, la sorpresa. Y yo lo acompaño, esto lo agregué esto a modo personal, tiene que estar acompañado de afecto. Los seres humanos lo único que queremos es, yo creo, ¿no? Voy a suponer, ¿no?, que todos queremos eso, es estar rodeados de afecto y estar en un estado de bienestar. ¿Qué quiere decir un estado de bienestar? Es que durante el día mis emociones de aproximación estén más sostenidas y sean en mayor cantidad que las de evasión. Y finalmente esto repercute en la conciencia social, porque si nosotros desde las aulas, ¿no?, de nuestras escuelas empezamos a trabajar en educación emocional, lo que vamos a lograr es que los chicos sean más empáticos, sean menos reactivos. Por ejemplo, una persona que hace gestión emocional es proactiva, es muy contemplativa, es introspectiva. Entonces, eso va a generar una mayor conciencia social, por ejemplo, ¿no? Es uno de mis utopías, ¿no?, con trascender. Evidentemente, llevar mayor conciencia, yo en principio trabajo también con docentes de primaria, secundaria, de preparatoria. Mis talleres a veces los más interesados son ellos, porque finalmente son los que van a ser gestores emocionales de sus alumnos, ¿no? Recuerden que un chico hasta los 12 años está en un proceso de maduración, de desarrollo, luego entra a la etapa de la adolescencia, pero nuestro cerebro está en crecimiento hasta los 25 años.
Entonces, en crecimiento quiere decir en desarrollo, no en crecimiento, sino en desarrollo. Entonces, es importante cuidar al cerebro desde instancias muy tempranas, ¿sí? Desde la escuela. Y bueno, este es el objetivo finalmente de hacer una adecuada gestión emocional, que tiene que ver en este caso con el desarrollo de competencias emocionales, que son, se las menciono rápidamente, tenemos 4, en realidad son muchas más, pero digamos, en mi trabajo, el trabajo que hace Trascender, trabaja en 4 competencias emocionales, que es la conciencia de uno mismo. Por ejemplo, con el reconocimiento de las emociones uno puede desarrollar la conciencia de uno, ¿no? ¿Qué es lo que me hace enojar? ¿Qué es lo que me hace reír? ¿Qué es lo que me hace poner triste? ¿Cuál es mi plataforma emocional? Hacemos una bitácora de emociones, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que he transitado en los últimos 10 días? ¿Las puedo reconocer o no? Todavía me cuesta. Bueno, todo eso hace la gestión emocional. Conciencia de uno mismo, autonomía emocional, que ya la hemos mencionado, la conciencia social y finalmente el objetivo de esas 3 competencias es llevarnos hacia el desarrollo de bienestar, ¿sí? Bienestar no quiere decir felicidad, que hoy en día está muy de moda. El bienestar es sentirse uno en paz, tranquilo, para tomar decisiones, por ejemplo, ¿sí? Yo cuando voy a tomar una decisión, siento el cuerpo. Si estoy relajado, voy hacia ahí. Si me siento estresado, trato de buscar otro tipo de respuestas, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que desarrollamos en Trascender. Yo creo que, no sé si vamos a iniciar ahora con el tema de las preguntas con el chat. O bueno, plantear, si tienen alguna duda, obviamente, plantearlo a través del chat. Que creo que ahí ya están llegando algunas preguntas. Voy a tomar una pausa nada más para tomar un poco de agua. Y bueno, en lo que abro esto, otro de los autores que recomiendo para todos este tipo de temas es López Casa también, tiene muy buenos libros. Hay un ingeniero que trabaja en la parte de neurociencias, que es argentino también, se llama Federico Frost. Tiene un libro que se llama La ciencia de las emociones. Es excelente ese libro para entender un poco de neurociencias aplicadas al mundo emocional. Bueno, acá ya veo algunas preguntas. Vamos a ir respondiéndolas. Dice, ¿qué pasa con las personas que dicen que no se dan cuenta de sus acciones son negativas? A ver si entiendo. ¿Qué pasa con las personas que dicen que no se dan cuenta de que sus acciones son negativas? Hay que tomar en cuenta que siempre tendemos a ver, como decimos, el pecado en el otro, por decirlo así, ¿no? Vemos el error siempre en la otra persona. ¿Por qué? Porque, como bien dice, somos seres sociables, nos estamos proyectando permanentemente. Si la persona no se da cuenta de que sus acciones son negativas o que son dañinas, pues básicamente no podemos hacer nada, porque esa persona tiene que tomar conciencia por sí sola y hay que dejarla. Lo importante aquí es cómo a nosotros nos repercute, digamos, sus acciones negativas y cómo nosotros gestionamos o de alguna manera lidiamos con esa situación, ¿sí? En definitiva, bueno, no hay mucho que uno pueda hacer con ese tipo, porque digamos es un terreno muy personal, muy subjetivo, y aparte cada quien tiene la libertad de hacer lo que se le antoje siempre y cuando no dañe al otro físicamente, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero ¿qué pasa con las personas que dicen que no se dan cuenta de que sus acciones son negativas? Pues hay que mandarles un mensaje de compasión, ser compasivos con ellos, porque están en ese proceso, yo creo. El verdadero acto de amor es reconocer a veces
la luz que el otro tiene y no lo que se dice como la oscuridad, ¿no? O sea, tal vez si sus acciones son negativas, seguramente tienen un ámbito donde sus acciones son positivas, ¿no? Otra pregunta, ¿cuáles son las características de una persona que no sabe manejar sus emociones? Pues son reactivas. Una persona que no hace una buena gestión emocional, una adecuada gestión emocional, es reactiva, reacciona. Tiene un problema, tiene un conflicto, porque para eso están las emociones. La persona que nos damos cuenta que hace una adecuada gestión emocional, sus relaciones interpersonales son mucho más saludables. Tiende a ver a largo plazo la vida, por ejemplo. No ve en corto plazo, sino que trata de generar un bienestar, quiero decir, a largo plazo. En el caso de esa mayor conciencia, son personas que por ahí se arraigan un poco más al estado presente, viven el día a día, si se quiere, y aprovechan, obviamente, todo lo que le brinda la vida. Son personas que no se quejan, por ejemplo. La persona que se está quejando permanentemente, evidentemente, no hace un ejercicio de introspección y todo eso. Esos son algunos de las características, si se quiere. En un niño, ¿cómo me doy cuenta que no sabe manejar sus emociones? Los niños no saben manejar sus emociones, les cuesta mucho incluso. Un niño recuerden que hasta los 12 años, antes de la llegada de la pubertad, pasamos por diferentes etapas de desarrollo cognitivo, entonces hay muchas cuestiones que cuesta a un niño procesar, ¿no? Hay que tener paciencia, con los chicos hay que tener mucha paciencia, nunca hay que castigarlos en el sentido de por haber sentido esto o porque te enojas, viene la reprimenda, ¿no? Sino ser observadores de lo que le pasa al niño y darle recursos para que lo pueda gestionar. Pero en realidad a ellos les cuesta mucho manejar las emociones. A un niño hasta los 12 años, el manejo, si se quiere, o la gestión emocional es un ámbito que tienen que ir desarrollando, tienen que ir aprendiendo, ¿no? La edad es un factor que interviene en la edad es un factor que interfiere en el aprendizaje de las emociones, no. Uno puede hacer gestión emocional teniendo 20, 30, 40, 50, 70, hasta 2 días antes de morirse. No importa, siempre y cuando esté el querer antes que el poder. Siempre hay que querer. Si nosotros obligamos a alguien que haga gestión emocional, no va a resultar nada bueno de eso. Por eso mis programas son abiertos, por ejemplo, ¿no? Nunca son obligatorios, obviamente, ¿no? Y en cualquier edad, hoy en día se sabe que el cerebro es muy plástico y, por ejemplo, este tipo de dinámicas, este tipo de ejercicios de práctica hacen a la buena plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro de adaptarse, de cambiar, de mantener nuevas conexiones interneuronales, que son las sinapsis. Todo eso hace a la plasticidad cerebral y, por ejemplo, bueno, se sabe que, por ejemplo, los niños tienen más plasticidad cerebral que un adulto, pero porque el adulto comienza a desarrollar, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Esta educación tan rígida, que pega tanto a la creatividad, entonces yo diría que la edad no es un factor que interfiere en el aprendizaje, para nada. ¿Repites el nombre del libro? Bueno, he dicho algunos. El cerebro del futuro de Facundo Manes, La ciencia de las emociones de Federico Frost, Competencias emocionales de Rafael Vizquerra. Para los que son docentes es muy bueno porque trae ejercicios en donde pueden hacer gestión emocional en el aula. Y finalmente, ¿cuál era el otro que habíamos mencionado? Bueno, López Casa. López Casa también tiene un programa de desarrollo de educación emocional muy bueno en donde se pueden apoyar los docentes. En Hispanoamérica no estamos haciendo nada con respecto a esto, por ejemplo, en educación emocional en las aulas. En España, la verdad, han avanzado muchísimo. Uno de los
de los móviles de Trascender es también llevar este tipo de educación a las aulas, ¿sí? Y bueno, finalmente, para dar finalización a esta charla, me pueden encontrar, perdón, ahí se me fue. Bueno, me pueden encontrar en Trascender. Les dejo mi correo, es jpmarleto@gmail.com. Pueden ingresar a mi fanpage, que es @coachingtrascender en Facebook. Ahí tienen el dato, ese es mi correo. Y bueno, con gusto, cualquier necesidad que tengan en relación a esto, están invitados. Mis cursos los doy principalmente, bueno, me han llamado más de fuera de Ciudad de México, con lo cual, por ejemplo, la semana que viene, esta semana, el sábado, voy a estar en Toluca. Los que se quieran sumar, voy a estar dando el primer seminario de educación emocional. Va a iniciar a las 10 de la mañana y la siguiente semana voy a estar en Guerrero, en Chilpancingo, Iguala, con el segundo seminario que en su mayoría son docentes, pero esto lo puede tomar adultos también. Mis cursos son, en este caso, Fundamentos de Educación Emocional, que dura aproximadamente 40 horas. Son 6 seminarios presenciales y también les doy la apertura a que puedan a sumarse al aula virtual. Y otra cuestión, estoy en búsqueda de comunicólogos, pedagogos o psicólogos que se quieran sumar a Trascender, porque bueno, ahora por suerte la demanda de cursos se está aumentando, entonces quisiera que me manden una demo class o bueno, que se pongan en contacto conmigo. Que se pongan en contacto conmigo para sumarlos a Trascender y que puedan ellos ser gestores emocionales también en lo que es la misión de Trascender, una de las misiones de Trascender, ¿sí? Les agradezco el tiempo, creo que ya cerramos, ¿no? Les agradezco el tiempo, le agradezco al UTEL por darme este espacio, es mi universidad y estoy súper agradecido de volver siempre a ella. Soy uno de los embajadores de la universidad, así que con gusto también me pueden preguntar cómo estudiar en línea. Yo soy apasionado del estudio en línea. Así que bueno, cualquier cosa ahí tienen mi canal de comunicación. Les agradezco mucho, que tengan buen día y recuerden, todo lo que sienten está bien, ¿sí? Gracias.